Tenemos el final que merecida y convenientemente se recoge en este volumen. Tenemos el final que le dio Edgar Neville, o Edgar Neville. Lamentablemente no todos los relatos sin final de Chávez Nogales tuvieron la suerte de ser completados por un escritor de renombre, por un hombre de letras insigne. Después viene El hombrecito de la Alimalla de Oro. Bueno, las novelas sin final son El gobernador y sus 7 mujeres, María, Maruja, Mari, Mariquita y Doña María, Mi señora madre política, La maravillosa aventura del profesor Russell y El señor Fanjul, su esposa y su cocinera. Nadie piense que el profesor Russell es Bertrand Russell. Él hizo a Sir Arthur Eddington objeto de una ficción, aunque no con ese nombre, que está en The Mathematical Magpie, pero el profesor Russell del cuento de Chávez Nogales, del cuento sin final, del cuento de Cabo Roto de Chávez Nogales, no es el profesor Bertrand Russell. Después vienen El hombrecito de la Alimalla de Oro, Juan Ramón y el otro, El marido de la fea, La bolchevique enamorada, El amor en la Rusia roja y El hombre equívoco. La bolchevique enamorada, ese título y esa idea tiene, no sé si precedentes, no sabría yo, es 1925-1932, pero tiene obras similares escritas por mujeres en la Unión Soviética. Después tenemos el libro Lo que ha quedado del Imperio de los Zares de 1931, que es una radiografía completísima de esos restos, de esas sombras zaristas en Rusia, y esto ocupa buena parte de este volumen. Ocupa esto. Este es el libro Lo que ha quedado del Imperio de los Zares. Al final viene la típica caricatura de Chávez Nogales que aparece al final de cada volumen, donde va envejeciendo, y una cita, que no sé si es la misma en todos los volúmenes, voy a verla, porque claro, de fin de volumen a fin de volumen uno se olvida. Aquí la cita es: para ponerse a escribir en los periódicos hay que disculparse previamente por la petulancia que esto supone, y la única disculpa válida es la de contar, relatar, reseñar. Contar y andar es la función del periodista. Por cierto que es un libro de lujo, tiene lo que en portugués se llama oreja, tiene una solapa flexible, una solapa. Bueno, es una cita distinta en cada fin de volumen. Aquí es: se dan en la tierra andaluza la suprema aristocracia y la infinita barbarie. Lo que me recuerda, bueno, ya lo trataré cuando aparezca, lo que me recuerda un artículo sobre el señorito y varios tratamientos del señorito andaluz defendiéndolo, con lo que consta y se demuestra que Chávez Nogales tiene una inteligencia despejada y una amplitud de miras poco común. Bueno, como digo, la cita del volumen segundo es distinta, también la caricatura. Y por cierto que los libros del asteroide tienen una nota muy divertida. Desde Libros del Asteroide, una nota para el lector: desde Libros del Asteroide queremos agradecerle el tiempo que ha dedicado a la lectura de la obra completa de Manuel Chávez Nogales. Claro, lo que pasa es que lo dicen en cada volumen. Deberían decir del volumen segundo de la obra completa, porque claro, no hemos leído la obra completa al terminar solo un volumen. Esperamos que el libro le haya gustado y le animamos a que, si así ha sido, lo recomiende a otro lector. Bueno, pues sí, eso estoy haciendo sin duda, recomendándolo a otros lectores. Por cierto que vienen muchas páginas en blanco al final, imagino que es como en los libros italianos, como en muchos libros italianos, para que el lector ponga sus notas y no estropee el libro, aunque para eso lo mismo le daría hacerlo en un cuaderno aparte. Aquí tengo el tercer volumen de las obras completas de Chávez Nogales, al final del cual, por supuesto, se nos agradece la lectura. Hay otra caricatura que voy a adelantar, vamos a ver. Porque una de las
faltas, una de las carencias que se puede considerar que tiene este libro es la falta de material gráfico. Bueno, aparece muy disimuladamente al final. Lo que yo lamento es que no encuentro, no he visto algo que me importa mucho, evidentemente, que es la autoría de la caricatura. Quizá venga... bueno, no se dice quién es el autor de cada caricatura. Es la tacha que yo encuentro. La cita que cierra este volumen es: no encuentro más... es la misma. No encuentro más camino que el de ir acumulando testimonios. Sí, es una cita distinta. Para que cada cual, con arreglo a su conciencia, pueda formar su veredicto. En el cajetín, la cita que se escoge es el final de la cita del segundo volumen. Andar y contar es mi oficio. Creo que era el final de... Bueno, en fin, en el tercer volumen lo que encontramos es cada vez menos ficción y más observación. Aunque ya hemos visto que en su ficción, incluso su ficción fantástica, y que puede ser hasta ciencia ficción, aunque es más fantasía, desde luego, que no había nada de ciencia. En su ficción hay gran copia de observación. Historias de la República, 1931-1936. Esto ya es observación y crónica que le proporciona su buen olfato, que indudablemente suscita el interés de todos, no solo de Baroja. Todo el mundo quiere que le cuente las cosas Chávez Nogales porque se da cuenta de cómo funciona. Quiere que le cuente todo quien se da cuenta. Historias de la República ante la sociedad de naciones, con los braceros del campo andaluz. En esta sección está se compone de... voy a decir todos los títulos: cómo se está haciendo la siembra, el señorito, comunismo indígena y la recolección de la aceituna. Y hay esta defensa sensata y mesurada del señorito desde una perspectiva completamente ecuánime y razonable. Habla el gobierno de la República. Manuel Azaña, presidente del Consejo. Y aquí está, es el primer... Claro, lo he dicho como si fuera título único, ¿no? Hablan Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, y además lo subtitula Fernando de los Ríos y el previsible colapso de la agricultura. Marcelino Domingo, Niceto Alcalá Zamora, que por cierto, bueno, hay una célebre fotografía de esa entrevista con Niceto Alcalá Zamora, que fue portada de un diario. Francisco Macía, en defensa del estatuto. Bueno, falta el material gráfico en este libro, eso es en esta colección de libros, es lo que he hecho en falta. En Manuel Azaña, presidente del Consejo, está ese programa literario del que yo hablaba, página 57. Manuel Azaña, presidente del Consejo, está al final. Habla sobre todo de la reforma militar, que es algo sobre lo que volverá y que desde luego no... Aquí está, esquema intelectual del porvenir español. Y dice Azaña, tal como lo recoge Chávez Nogales: yo soy político porque soy optimista y creo que la función del gobernante, que no es lo mismo que la del político, tiene que consistir en llevar el esquema intelectual de su país futuro a la realidad social o legislativa. El apartamiento voluntario en que yo he vivido durante 25 años, dedicado a las letras y al estudio y conocimiento de mi país y de otros extranjeros, me han dado esta confianza que me enseña a no conceder importancia a las mezquindades personales y a lo que suelen llamar enojos y pequeñas pasiones de la política, y a atenerme a sus fines esenciales y duraderos, que para un hombre cultivado y sensible representa un armazón interior equivalente al del arte o al de la religión. Luego, Chávez Nogales irá constatando el fracaso de todo este programa, porque las reformas imitadas de Francia, al estudio y conocimiento de mi país y de otros extranjeros. Chávez Nogales dice que esas reformas
especialmente la militar, que imitó de Francia, fracasó en España. O sea, el modelo francés no le iba bien a la España de aquel entonces. Lo del arte nos recuerda a Adolf Hitler diciendo que él lo que era un artista, solo que Azaña no se reconoce artista, sino sus fines esenciales y duraderos, los fines esenciales y duraderos de un hombre cultivado y sensible, es decir, algo más laico, algo más krausista, pero al fin y al cabo es el mismo ideal neroniano del artista en el poder, y que cuando es derrotado dice: ¿qué artista muere en mí? Bueno, esto en cuanto a las entrevistas con el gobierno, que no son nada complacientes y en el futuro serán, como digo, completamente distantes de esa supuesta admiración y arrobo en el que muchos dicen que Manuel Chávez Nogales permanecía con respecto a Manuel Azaña y otros, sobre los azañistas, ¿verdad?, y los intelectuales de esa cuerda. Bueno, después tenemos el viaje del presidente de la República, el colapso de Sevilla, el nacionalismo bajo la República, 5 horas de comunismo libertario en la Rinconada, los enemigos de la República, que son 10.000 comunistas y todos anarcosindicalistas, comunismo libertario en La Rioja, la crisis de Asturias, con varios artículos, Semana Santa en Sevilla, que se sale de lo político, ¿qué pasa en Cataluña? Con muchos artículos muy esclarecedores. Y, por último, Andalucía Roja y la Blanca Paloma, donde se une lo político y lo costumbrista. Después tenemos artículos de Ahora, aquí titulado Otras historias de Ahora, 1932-1936, donde lo que destaca es un reportaje sobre... Lo que destaca, naturalmente, es un reportaje sobre la Alemania nazi, bajo el signo de la esvástica, con muchos artículos que se detienen en aspectos poco estudiados por otros cronistas, por otros politólogos, por otros investigadores, tanto académicos como periodísticos. Destaca sobre todo el artículo ¿Por qué son nazis las mujeres? Se pregunta Chávez Nogales, ¿por qué son nazis las mujeres? Después, a consecuencia de estas investigaciones, surge la pregunta en forma de artículo, ya fuera de esta serie, de Bajo el signo de la esvástica, surge la pregunta, ¿habrá fascismo en España? Más reportajes en varios artículos, los desaparecidos en la catástrofe de Annual, nuestra última empresa colonial, muchos artículos también, el África de Chávez Nogales es otro acercamiento insólito y poco frecuente, también por lo intenso, claro, hay muchos periodistas africanistas, podríamos llamarlo así, pero es su especialidad también. González Ruano es africanista. Hay algunos que están especializados y hay otros que tocan la superficie, como González Ruano. Se dan pocos casos de un periodista que ha visto Rusia, ha visto la Alemania nazi y con esa misma profundidad y con ese mismo enfoque profundo ve también África. Luego hay una rarísima, quiero decir, poco frecuente ya en esta época de la carrera de Chávez Nogales, una rarísima crítica literaria, no es algo que... Y luego un conjunto de reportajes, una serie de 3 reportajes sobre Haile Selassie en Gibraltar, donde ve... No es el título de... pero vamos, que lo ve como una fiera enjaulada. No hay verdadera conversación con él, son saludos de rigor, como tampoco la hay con Alfonso XIII, cuando le hace igualmente una entrevista que no es una entrevista, son unos saludos, y tanto con el rey como con el emperador, Chávez Nogales a lo que se dedica es a describir ese mundo y a sacar las conclusiones que de ahí pueden deducirse. Claro, naturalmente, página 428, no he mencionado la respuesta de Chávez Nogales, y desde luego es interesante,
¿Habrá fascismo en España? Habla el lugarteniente de Hitler, Dr. Goebbels. No responde Chávez Nogales, porque es que no habla Chávez Nogales, habla Goebbels. Y responde así Goebbels. O sea, la pregunta, evidentemente le importa hacerla a Chávez Nogales, pero no es él quien contesta, luego ya contestará la historia. O sea, la respuesta sabemos que es sí. La respuesta ya sabemos que es sí durante unos 40 años. ¿Cree el señor ministro de Propaganda, le pregunta Chávez Nogales a Goebbels, que la doctrina nacional socialista puede y debe encontrar un eco en los demás países? Y entendiendo que evidentemente hay uno que le importa. Aunque bueno, antes dice Chávez Nogales, a propósito de Goebbels, es de esa estirpe dura de los sectarios, de los hombres votados a un ideal, votados con V, o sea, que hacen voto, que se consagran a un ideal con el cual fusilan a su padre si se les pone por delante. En España no ha habido así más que algunos curas carlistas hace ya muchos años. Es decir, Chávez Nogales no encuentra que en España haya modelos acabados, arquetipos, prototipos como el de Goebbels. Pero, desde luego, no hace falta que todos los españoles estén cortados por un mismo patrón para que el patrón se imponga. Responde Goebbels. En realidad esto no dice nada de la obra literaria de Chávez Nogales, sino del pensamiento de Goebbels, hasta cierto punto, porque desde luego el último párrafo de Azaña, y este es el último párrafo de Goebbels, esa selección es, de acuerdo, no son sus palabras, pero es una clarificación del periodista. El terminar con ese párrafo de Azaña y el terminar con este párrafo de Goebbels, eso sí es una labor de selección, de antología, de erudición, si se quiere, de erudición sincrónica, y eso sí es un mérito de Chávez Nogales. Podría haber echado tierra sobre esta respuesta, ponerla en otro lugar. Concluye con este párrafo. Puedo repetir, dice Goebbels, con referencia al nacionalsocialismo, las palabras de Mussolini cuando dijo que el fascismo no era artículo de exportación. Tampoco lo es el nacionalsocialismo. Pero tengo, eso sí, el convencimiento de que la transformación espiritual de Europa, expresada en el fascismo, el kemalismo y el nacionalsocialismo, será completa dentro de 1 o 2 décadas. Esto lo dice en 1933. Desde luego, en Turquía el kemalismo aguantó muchísimo más que el franquismo, pero el franquismo aguantó. Bueno, la verdad es que las fuerzas armadas y los islamistas, sobre todo los islamistas, las fuerzas armadas deturparon el kemalismo con sus intrigas, pero el islamismo se está cargando el kemalismo, y yo diría que Erdogan ha dinamitado ya definitivamente el kemalismo, aunque sigan sus efigies, pero como están las efigies de Mao en China. Les gusta el autoritarismo, no el pensamiento y la acción ni de Mao ni de Kemal Atatürk. Pero tengo, eso sí, el convencimiento de que la transformación espiritual de Europa, expresada en el fascismo, el kemalismo y el nacionalsocialismo, será completada dentro de 1 o 2 décadas. Cada pueblo deberá encontrar la esencia de su propia personalidad nacional, nuevas. Estoy pensando si a lo mejor este kemalismo no se referirá a algún Kemal bosnio o algo parecido, pero en fin, yo creo que si Goebbels se dirige a los europeos hablando de kemalismo, y no se trata de Kemal Atatürk, debería precisarlo. Bueno, que me corrija quien pueda. Pero claro, cuando leo este ismo poco frecuente, que es el kemalismo, entiendo que se refiere a Atatürk, que no era socio de
de los nazis, ni muchísimo menos, pero claro, esto es en 1933, no lo era. Las relaciones de Turquía con Prusia siempre fueron excelentes, entiendo que empezarían a mantenerse buenas relaciones al principio del Reich, pero durante la Guerra Mundial Turquía se quitó de en medio y ellos sostienen ahora que desde Turquía había ataques antiaéreos, pero esto es un mito sobrevenido. A Turquía no le interesaba meterse en berenjenales. Bueno, dice Goebbels que como vemos, este final de entrevista no son palabras de Chávez Nogales, pero en cierta medida tampoco son de Goebbels ni siquiera, porque está citando a Mussolini. Lo importante es cómo Chávez Nogales configura el mensaje de la entrevista. Termina diciendo Goebbels: cada pueblo deberá encontrar en la esencia de su propia personalidad nacional nuevas formas para dicho espíritu, pero no cabe dudar de que llevarán una ventaja a los pueblos que se muevan ya ahora al impulso irresistible del sentimiento nacionalista. Ahí queda eso. Por una vez, Goebbels tiene amplia razón. Bueno, en materias de comunicación y en materias de fanatismo es un experto. Otra cosa es que supiera ganar una guerra, especialmente robando al frente efectivos y personal y tropas con fines de propaganda. Sacaba a soldados del frente y los llevaba a rodar películas, con lo cual, claro, evidentemente las tropas encantadas, como no podía ser de otra manera. Bueno, esta es la observación de Chávez Nogales sobre la Alemania nazi, y creo que me he pasado de página. Sí, habrá fascismo en España. Después, un reportaje en varios artículos, los desaparecidos en la catástrofe de Anual, o un análisis en varios reportajes, como se quiera. Nuestra última empresa colonial, se refiere a IFNI, y hay un estudio en muchos artículos profundos sobre IFNI. Rara crítica literaria. Sans Lumière, novela taurina por Joseph Perret, Sangre y luces, novela taurina por Joseph Perret. Bueno, esto ya lo había leído, Haile Selassie en Gibraltar. En 1934 publica El maestro Juan Martínez, que estaba allí, que es casi todo el contenido de este volumen. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, es pues esta parte del libro. Es un libro muy extenso y donde no habla, como en el caso de Alfonso XIII, de Azaña, de Haile Selassie, no habla de Goebbels, no habla Chávez Nogales. Habla su entrevistado, que ha hecho lo que ahora se llama un spin-off, ha hecho su propio... ha pasado de una colección de entrevistas a su propio libro. Este maestro Juan Martínez, que estaba allí, no es un maestro de escuela como el que sí es la figura positiva, no el héroe, no el protagonista, sino el maestro de escuela en El árbol de Guernica, la película de Fernando Arrabal. No es un maestro de escuela que estaba allí como ese maestro de El árbol de Guernica, sino que es un flamenco, es un maestro flamenco. Y ha visto cosas, ha visto muchas cosas. París en 1914, la Revolución Rusa... ha visto muchísimas cosas, y al igual que sus historias no podían, al igual que las historias del escultor Manuel Huguet no podían dejar indiferente a Josep Pla, las historias de Juan Martínez mueven a Chávez Nogales a escribir un libro entero que de alguna manera podemos decir, claro, que se escribe en coautoría, como La vida de Manolo también de alguna manera es un libro de dos autores. Recordemos lo que decía Eugenio d'Ors, que la entrevista es un género literario en el que uno crea y otro cobra. Bueno, más o menos así lo decía, eso lo recordaba
Lo recordaba Peman al prologar sus conversaciones con Francisco Franco. Hay mucho en común con Josep Pla, sin duda alguna, aunque lamentablemente... Bueno, Chávez Nogales nunca empieza queriendo hacer novelas largas, como Azorín. También hay mucho que ver con Azorín, claro. Pla, Azorín y Chávez Nogales tienen mucho que ver. De los tres, el que menos claras las ideas tenía era Azorín, porque empieza haciendo novelas, pero las novelas son un hilvanado de observaciones y lo que valen son las observaciones y ahí no hay trama. Al final se da cuenta de que, y además como autor dramático, cosa en la que Pla no se metió nunca, porque para él el teatro era una collonada. Como muchas veces repite el verbo adella en la increíble historia del Dr. Floyd y Mr. Pla. A Pla el teatro le parecía una collonada y no se metió ahí. Azorín quería ser una especie de Cocteau, quería imitar a Cocteau y eso tampoco. Al final Azorín se acabó dando cuenta de que él para lo que valía era para la literatura de observación, para los pequeños artículos como una copa de coñac transparente, pero que un poco es mucho, como en ese anuncio. Pla tiene sus historias, sus cuentos, sus novelas, pero al final se da cuenta de que lo que le gusta es, y lo dice en la entrevista con Soler Serrano, la literatura de observación, más que la de creación, y además la de creación le parece pueril, le parece adecuada para la juventud, para la niñez, pero que, en fin, en madurez hay que leer las historias no fabulosas, como de alguna manera veía Juan Valdés en su Diálogo de la Lengua, al contar cómo en su mocedad, en su juventud, se comía las manos leyendo los libros se comía las manos devoraba libros de caballerías y se comía las manos después, o sea, se los comía de tal manera que también se comía luego las manos con las que se había metido esas novelas de caballerías, de lo que luego se arrepiente y dice que tendría que haber leído historiadores verdaderos y graves, pues qué sé yo, a Tácito, a Polibio, bueno, en fin, no recuerdo si cita autores. Algo de eso hay en Josep Pla, pero que es algo enteramente personal. Claro, naturalmente es algo enteramente personal, como lo del teatro. Es una valoración de lo que él necesita, de lo que a él le hace falta. En cuanto a Chávez Nogales, bueno, pues él tiene muy pocas obras de ficción al principio y tiene artículos de observación que parecen poesías, parece poesía. Y luego va derivando hacia una literatura meramente de observación, pero por desgracia, mucho menos personal que la de Pla, mucho menos lírica que la de Pla. A él le pide que hagan un análisis de qué está pasando y él lo cuenta. Hay un artículo que es prototípico, encomiable, lo que pasa a un lado y a otro de las trincheras. Ahí va desgranando los dos bandos, demostrando que no hay dos bandos, hay más, solo que actúan como grandes moles enfrentadas. Si Chávez Nogales se hubiera preocupado menos de tener olfato, darse cuenta de las cosas, algo que al final no cambia la realidad, bueno, simplemente lo ayuda a estar preparado cuando se tiene que ir a París. Bueno, no lo coge de sorpresa, pero ha acabado igualmente en París. No ha podido cambiarse nada. Es como lo que le decía la mujer de Mussolini al duce, que tendría que retirarse, y Mussolini le contestaba: ¿y qué me dedico? ¿A criar pollos? Y el caso es que Trotsky sí que se fue a criar pollos y acabó con un pioleta en la cabeza, y Mussolini no se fue a criar pollos y acabó colgado boca abajo. O sea, haga lo que se haga, al final el fin parece inevitable. Así que yo echo en falta que Chávez Nogales
en lugar de haberse dedicado a explicar con tantísima precisión, con los datos de los que disponía, que no son siempre todos, lo que pasaba en África, en la Alemania nazi, en